Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Es un gusto dar inicio a las actividades que tenemos previstas este año en materia de webinars y de talleres, que serán un total de 21, que esperamos que sean de su interés y por lo tanto podamos contar con su participación en las mismas. El calendario de esas actividades lo hemos distribuido junto con la convocatoria de este webinar para facilitarles su agenda y por lo tanto ahí lo pueden ver. De todas maneras, de manera como venimos haciendo de forma habitual, el miércoles anterior a cada webinar ustedes van a recibir la convocatoria específica. En el caso del webinar de hoy está organizado, como viene siendo habitual, por el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pyme Compite, concretamente en el contexto de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. Saben que tenemos, la mayoría de ustedes seguramente saben que tenemos 3 bloques temáticos o ciclos. Este corresponde a herramientas y metodologías de gestión. Y en este caso, como ven abajo, está organizado junto con el proyecto TIFAST, en el marco de nuestro compromiso con la articulación y la coordinación entre proyectos de cooperación. Seguramente muchos de ustedes me conocen de varias reuniones y perdón, iniciamos porque tenía el micrófono, se apagó. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Es un gusto dar inicio a las actividades que tenemos planificadas para este año 2022 en relativo a webinars y talleres. Un total de 21 actividades que esperamos que sean de su interés y que por lo tanto podamos contar con su participación en las mismas. El calendario para todo el año ya les fue distribuido junto con la convocatoria o en el mismo correo de convocatoria de este webinar de hoy para facilitarles su agenda. En el caso de este webinar está organizado por el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pyme Compite, concretamente dar respuesta a las actividades para el fortalecimiento institucional. Y en esta ocasión, como ven abajo, está organizado conjuntamente con el proyecto TIFAST en nuestro compromiso con la articulación y la coordinación entre proyectos de cooperación. Seguramente muchos de ustedes me conocen, la mayoría, seguro, de varias reuniones anteriores y actividades. En todo caso, me presento. Mi nombre es Palmira López Fresno, soy jefe de equipo Fortalecimiento Institucional del programa Mi Pyme Compite. Y quisimos iniciar este año, o sea, iniciar el año, las actividades del año, con una temática que es altamente relevante, yo diría que imprescindible, para una buena gestión de las organizaciones. De hecho, es imprescindible para que las organizaciones, sean empresas o sean instituciones públicas o cualquier otro tipo de organización, sean competitivas. Y esta temática es, como han visto en la convocatoria y ven ahora en pantalla, es la gestión por resultados. Un enfoque que nos focaliza, nos hace ver los resultados y enfocarnos en los resultados que queremos lograr o que necesitamos lograr y a partir de ellos pensar en qué actividades necesitamos para lograr esos resultados. O sea, primero, qué productos necesitamos y qué actividades son necesarias para llegar a esos productos. Después, un enfoque que evita que nuestros equipos se dispersen, dicho de otro modo, asegura que se focalizan en unos resultados que debemos de lograr. Y, en definitiva, con ello mejoramos la efectividad, lo que denominamos efectividad de nuestra gestión, porque alcanzamos mayor impacto y de una manera mucho más eficiente porque ahorramos recursos, o sea, no nos dispersamos. La estructura es la habitual, después de 36 webinars seguramente la conocen, una presentación por parte de nuestro conferencista y luego las preguntas que ustedes trasladarán a través del chat, porque hay más de, en estos momentos, 209 participantes y esperamos del orden de 300. O sea que disculpen que no las podemos hacer de viva voz por el número. A ver si la presentación pasa, tiene un pequeño delay ahí. Como les decía, lo organizamos en el marco del programa Mi Pyme Compite, que es un programa financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo específico contribuir a que las MIPYMES mejoren la competitividad para
poder aportar al crecimiento económico inclusivo y sostenible del Paraguay. Está implementado por 5 socios implementadores: Ministerio de Industria y Comercio, Federación de Cooperativas de Producción, el Grupo Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Industrial Paraguaya, como ven en pantalla. Y el Ministerio de Industria y Comercio tiene doble rol: es la contraparte institucional del programa y a la vez es implementador del componente de fortalecimiento institucional. Ya para finalizar y antes de dar paso a nuestro conferencista, de las pautas que ven en pantalla, que también conocen y las pueden leer, destacaría que, bueno, traten de estar en un lugar pues lo más aislado posible de interrupciones. Les animamos a que tomen nota de aquellas ideas que les van surgiendo, que van reforzando, que cumplimenten la encuesta que van a recibir justamente al finalizar el webinar, y que les vamos a distribuir la documentación, el PDF de la presentación, más el link a la grabación, porque lo estamos grabando, y los certificados de participación en los próximos días. Tengan paciencia si no es un plazo de 48 horas, porque son muchos certificados y también procesar las encuestas. Y antes de presentarles a nuestro conferencista, si quieren tomar nota de los próximos webinars, 23 de febrero es calidad de los datos para la toma de decisiones, un tema altamente relevante también para la competitividad, cómo nuestras decisiones tienen que estar sustentadas en evidencia y qué características de calidad tiene que tener esa evidencia, concretamente en este caso datos. El 9 de marzo, logística y cadena de suministro, tendremos un experto desde Alemania hablando de retos actuales y futuros. El 23 de marzo hablaremos de negociaciones eficaces, muy enfocado a negociaciones distributivas, y el 13 de abril de metodologías de diagnóstico para las organizaciones en general, en concreto para identificar la madurez organizativa. Sin más, les presento a Máximo Barreto, que es nuestro conferencista. Él es economista y máster en gestión y políticas públicas. Ha desarrollado su trayectoria profesional en diversas áreas temáticas vinculadas tanto con el desarrollo industrial como la promoción de inversiones, las alianzas públicas-privadas, la competitividad de las MIPYMES y también la cooperación internacional. Es autor de varias publicaciones sobre gestión y numerosas conferencias. Fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Valores durante 2018 y director de la asesoría técnica del Ministerio de Industria y Comercio y actualmente de Paraguay. Y actualmente es director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y coordinador general del programa MIPYME Compite. Y como les decía, nos va a hablar de gestión por resultados e implicaciones prácticas. Así que con él les dejo. Máximo, todo tuyo y nos quedamos escuchándote. Bueno, muchas gracias, Palmira, por la introducción y un saludo especial a todos los participantes. Seguramente están acostumbrados a verme como moderador de diversos webinars. En este caso me toca como disertante y ya como anticipó Palmira, hoy nos toca hablar sobre gestión por resultados y sus implicaciones prácticas, que es una temática que ya la hemos tratado el año pasado en webinar, entre los primeros webinars que hicimos, y creímos pertinente y necesario volver a retomar este tema para profundizar un poco más. Así que vamos, ahí está, ya pasa la presentación. Bueno, al hablar de resultados, los resultados esperados de este webinar por nuestra parte, en primer lugar, es que los participantes adquieran y refuercen su conocimiento sobre el concepto de la gestión por resultados y los principios en que ésta se sustenta. Así también que puedan reflexionar sobre los beneficios de la gestión por resultados y sus implicancias prácticas en su ámbito profesional, en sus distintas organizaciones, ya sean públicas, privadas o de la sociedad civil, y también que apliquen en la práctica lo aprendido, bajo un enfoque de mejora continua. No sin antes mencionar que este webinar tiene un enfoque, digamos, divulgativo, que permita, digamos, instalar el tema y después cada uno pueda, digamos, profundizar en la materia. Bueno, para este webinar hemos estructurado el contenido en en 7 apartados. El primero de ellos voy a comenzar con unas reflexiones preliminares acerca de lo que es la gestión por resultados y su importancia. Luego vamos a entrar en el concepto
los beneficios de la gestión por resultados, los principios en que se sustenta, cuáles son los componentes generales que contiene. Luego, un testeo de la aplicación práctica, como menciona el título, y sus implicaciones prácticas. Entonces vamos a hacer un pequeño ahí, con algunos ejemplos, un testeo. Y para finalizar, mencionar los errores más comunes en la aplicación práctica de la gestión por resultados. Entonces iniciamos con las reflexiones preliminares, tomando primeramente la terminología. ¿Qué entendemos nosotros, digamos, por gestión? Cuando se habla de gestión, estas son, digamos, definiciones de diccionario y de otros materiales. Uno habla de hacer diligencias o acciones conducentes al logro de algo. También tiene que ver con manejar o conducir una situación, así como articular y coordinar los recursos para alcanzar unos resultados o logros. Ahora, cuando hablamos de resultados, esto se refiere a un cambio de situación o condición, descriptible o mensurable, que se deriva de una relación causa-efecto. Muy importante que tiene que haber esa relación de causa-efecto, si bien también ocurren, digamos, situaciones o resultados fruto del azar. Si estos son buenos, bienvenidos sean, pero generalmente tiene que haber una relación de causa y efecto. Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de acciones, es decir, qué hacemos, y cuando hablamos de resultados, hablamos de qué logramos con esas acciones. Profundizando un poco más, digamos, en la terminología, muchos de nosotros hemos escuchado diversas maneras de nombrar esto: gestión por resultados, gestión para resultados, gestión basada en resultados, también algunos gestión orientada a resultados. Si bien en inglés hay una sola forma, que es Results-Based Management, nosotros al español lo hemos traducido de diversas maneras. Y nosotros para este webinar escogimos la gestión por resultados como terminología. Para destacar un poco la relevancia de la temática, encontramos algunos datos, principalmente de unos materiales de texto o libros de texto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y si se fijan en el gráfico de la derecha, ahí se muestran los 5 pilares de la gestión por resultados, que son la planificación, el presupuesto, la gestión financiera y auditoría de adquisiciones, la gestión de programas y proyectos y el monitoreo de la evaluación. Y aquí se muestra en este gráfico cómo estamos puntuados o ranqueados en la región, en promedio regional, y en particular el caso de Paraguay. Y ahí se nota especialmente, si nos fijamos en el pilar de monitoreo y evaluación, de una nota del 1 al 5, Paraguay puntuó. Estos son datos ya, si bien no están actualizados, sirven como referencia, son del año 2010. En particular, en el monitoreo y evaluación, como país, habíamos puntuado en ese entonces 0.4 sobre 5, por debajo del promedio regional, que era de 1.6. También, si se fijan en el otro indicador de gestión de programas y proyectos, ahí Paraguay puntuó 1.1 sobre 5, también por debajo del promedio regional, que era de 1.9. Y en general, en cada uno de los pilares estuvimos por debajo del promedio regional. De ahí la relevancia, digamos, de promover y tratar esta temática en nuestras organizaciones. Y en la parte derecha, a la izquierda y abajo, vemos algunos datos de 2013, un poco más actualizados que el gráfico, pero también ya habría necesidad de ver si encontramos otros datos más actualizados, pero de momento tenemos estos. Y ahí también en un ranking, Paraguay calificaba con nota 2 sobre 5, siendo el mejor de la región Chile con 4.2 y el de menor ranking Bahamas con 0.9. Y el promedio regional en ese entonces fue de 2.35. Entonces, en general en la región hay mucho por mejorar, pero en particular en Paraguay sí que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en esta temática. Vamos a ver, bueno, también quisiera hablarles el segundo apartado que tenemos aquí, de cómo conceptualizamos lo que es la gestión por resultados. Del lado izquierdo ven ahí varias formas de conceptualizar, dos definiciones de la OCDE, donde se habla de una estrategia de gestión, una por parte de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, donde se habla de un enfoque de gestión, y también otra definición del CLAT y Banco Mundial también, donde se habla de un marco conceptual. Pero nosotros tomamos la definición de la derecha,
la que está en color anaranjado, donde definimos la gestión por resultados como un enfoque de gestión mediante el cual todos los actores que contribuyen directa o indirectamente al logro de un conjunto de resultados se aseguran de que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de los resultados finales deseados. Esta es la definición de Naciones Unidas del año 2011, donde ellos habían sacado, digamos, un material que se llama justamente Results-Based Management. Y en general, la definición que vemos ahí abajo, la destacamos también en un color diferente, porque es la definición que utiliza la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay y la define como una estrategia general de gestión cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados demostrables. Y esa definición también, digamos, de la STP, la pueden encontrar ahí en la página web. No se ve mucho, pero está ahí en el material que les vamos a compartir también. Profundizando un poco más sobre el concepto, la gestión por resultados es un proceso coherente en el sentido de que, digamos, se distribuye y se realiza por etapas. Es también un proceso integrado con varias etapas que son interdependientes entre sí y también esto está, digamos, abarca todas las áreas de cualquier organización o de todas las organizaciones. También es un proceso iterativo que se repite y también, digamos, se genera un proceso de mejora continua y de aprendizaje durante la ejecución y que hace énfasis en los resultados a lo largo de todo el ciclo de gestión. Ahí tenemos un gráfico bastante básico, pero lo relevante ahí es que siempre debemos partir con una lógica inversa. Primero debemos arrancar por el resultado que queremos lograr y de ahí vemos lo que se necesita para llegar a esos resultados. Entonces, partimos de los resultados y vamos para atrás. A partir de eso, ¿qué insumos necesitamos? ¿Qué actividades debemos realizar? ¿Y cuáles son los actores con quienes debemos tener una interlocución o a quienes debemos involucrar en este proceso? Además, destacar eso que está ahí en el gráfico de que para implementar una gestión por resultados se requerirá, digamos, un alto rendimiento por parte de todos los actores y en la gestión también debe ser un proceso adaptable a cambios que se producen, digamos, en el entorno. Ya todos saben cómo hemos vivido recientemente en los últimos 2 años la situación de pandemia, digamos que generó y alteró considerablemente en el entorno. Es por eso que nuestra gestión tuvo que adaptarse a esa nueva situación. También debe ser un proceso de aprendizaje que se renueve y que vaya generando innovaciones y mejorando el proceso. Bueno, y la gestión por resultados, destacamos aquí que es aplicable, como dije al inicio, a todo tipo de organizaciones. También proyectos e iniciativas y también que es un proceso ágil y flexible, muy relacionado también a la adaptabilidad a los cambios en el entorno. Creo que tenemos un pequeño delay en el cambio de láminas. A ver. Muy bien, aquí quisiera presentarles también este gráfico que los tomamos de un material de la UNICEF, donde grafica lo que es la teoría del cambio, muy relacionada con la gestión por resultados. Y vemos ahí cómo vamos a partir de derecha a izquierda, siempre identificando cuál es el impacto que queremos obtener. ¿Y el impacto qué es el impacto? Son cambios deseados, por ejemplo, en la competitividad de las MIPYMES. En el caso del programa MIPYME Compite, el impacto que queremos lograr es la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Para lograr este impacto, debemos generar algunos efectos, como cambios, por ejemplo, en el desempeño de los individuos y de las organizaciones. Y para lograr esos efectos, debemos diseñar ciertos productos que nos permitan llegar a eso, que son los, por ejemplo, tipos de productos como cambios en las capacidades de los individuos y también de las organizaciones. Y para estos productos debemos desarrollar actividades, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Con eso tiene que ver las actividades. Y para poder desarrollar toda actividad, siempre vamos a necesitar insumos que son los recursos financieros, humanos, etc. Y básicamente esto se divide en dos etapas o en dos pilares, los resultados y la implementación. Lo que tiene que ver con los resultados, como ya dije, perdón, tiene que ver con el cambio que conseguimos. Y ahí respondemos a las preguntas del por qué lo hacemos y qué hacemos.
O sea, qué resultados queremos obtener y por qué lo hacemos. Y lo que tiene que ver con la implementación, el segundo pilar es el de implementación, tiene que ver con los insumos y las actividades, es decir, el cómo lo hacemos, cómo llegamos a esos resultados, qué insumos o qué recursos necesitamos para obtener esos resultados. Y el pilar de resultados, ahí es donde engloba todo lo que tiene que ver con los productos que diseñamos, los efectos que queremos lograr y el impacto que queremos generar. Y profundizando aún más, a ver si me permite cambiar, les voy a mostrar un siguiente gráfico que, digamos, donde se detalla aún más este otro gráfico. Vamos a ver cómo también podemos implementar la lógica inversa y también utilizar una herramienta para revisión o monitoreo de estos resultados. Bueno, creo que no me permite cambiar. Le pediría a Belén que pueda pasar a la siguiente lámina, si es posible. Ahí. Bueno, profundizando un poco más de manera gráfica, si nos fijamos en el lado izquierdo, en lo que tiene que ver la programación de la gestión por resultados, partimos siempre del impacto, que lo tenemos ahí en el centro. A partir del impacto vamos al efecto, qué efectos debemos generar para lograr ese impacto, qué productos debemos diseñar para lograr esos efectos y qué actividades e insumos necesitamos para lograr esos productos que necesitamos. Ahora, muy bien. Si vamos al lado derecho, tenemos la posibilidad de implementar también una lógica inversa como chequeo de cómo va nuestra gestión. En ese caso, partiríamos de abajo para arriba. Es decir, si tenemos estas actividades e insumos o recursos, entonces vamos a poder diseñar estos productos. Bien, si tenemos estos productos o hemos diseñado estos productos, vamos a poder lograr estos efectos. Y con estos efectos, entonces vamos a alcanzar este impacto. Entonces, la lógica inversa sirve, digamos, para el chequeo, de abajo para arriba, es decir, de insumos y actividades hacia el impacto, pero para programar la gestión por resultados, siempre partimos, digamos, del impacto para atrás. A partir del impacto, identificamos los efectos necesarios, los productos a diseñar y las actividades e insumos que vamos a necesitar. Siguiente, por favor. Muy bien, profundizando un poco más acerca del concepto de implicaciones, aquí este material lo vamos a disponibilizar vía correo, entonces me quedaré solamente con lo que dice en la parte izquierda y en color azul. En primer lugar, la gestión por resultados se trata sobre el cambio. Habíamos relacionado el concepto de resultado con el cambio, la necesidad de cambiar, digamos, una situación que queremos. Así también que aplicar la gestión por resultados implica planificar, lograr y comunicar estos resultados de manera clara y transparente. Y también que el enfoque de gestión por resultados abarca, digamos, a todo el ciclo de gestión, no solamente a la planificación, sino también a la organización, a la ejecución y al control y monitoreo. Muy importante porque muchas veces nos quedamos, como vamos a ver, le voy a mostrar más adelante algunos ejemplos, nos quedamos, un error muy común es quedarnos en la planificación, pero no implementar este enfoque en lo que viene después, en lo que es la organización, la ejecución y más aún en el control y monitoreo, donde veíamos además que nuestro país estuvo muy mal rankeado en su momento. Siguiente, por favor. Bien, quisiera hablarles también de los beneficios que trae consigo la implementación del enfoque de la gestión por resultados. A ver, siguiente. En primer lugar, como habíamos mencionado, tiene el objetivo de lograr un mejor desempeño y alcanzar un conjunto definido de resultados mediante la colaboración entre todos los actores. Y los beneficios que trae consigo este enfoque es, primero, que es sistémico, es decir, es bastante abarcante y en particular de todas las fases o de todas las áreas de una organización, requiere o facilita también la articulación y coordinación y cooperación entre los actores. Asimismo, nos obliga a identificar correctamente cuáles son las responsabilidades de cada actor, de manera que cada uno pueda contribuir. Es un proceso también innovador
donde se requiere de mucha creatividad en la gestión. También gestión del riesgo, muy importante siempre tener en cuenta cuáles son los riesgos posibles, sean estos positivos, en el caso de cuando un riesgo es positivo, se habla de una oportunidad, y cuando es negativo, digamos, de una amenaza. Entonces, tener identificado eso también es necesario bajo este enfoque de gestión por resultados. También debe ser un proceso adaptable. Habíamos hablado de la adaptabilidad ante cambios en el entorno. También un proceso resiliente. Cuando uno habla de resiliencia, se refiere más bien a poder actuar rápidamente ante cambios inesperados, y también durante ese proceso de actuación rápida poder quedar al final fortalecido. Y también transparente, muy importante la comunicación de los resultados, que esta comunicación sea clara en términos sencillos, principalmente para nuestros interlocutores, clientes y beneficiarios. Y mantenemos ahí la definición, digamos, que está al lado derecho, que habíamos destacado al inicio de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, profundizando más aún en los beneficios de la gestión por resultados, como lo dice el propio, digamos, la terminología, lo que pretende y que lo que nos posibilita es obtener mejores resultados e impacto bajo este enfoque, y también un mejor desempeño. Y ahí, entre paréntesis, están dos palabras muy, muy importantes: el coste y el valor. El coste tiene que ver más bien con la eficiencia en la utilización de los recursos, y el valor tiene que ver con el valor generado con la gestión que realizamos. Siguiente. Bueno, creo que algún problema tenemos con nuestra red, pero lentamente va cargando. Así que para lograr una mayor competitividad. Y también destacar ahí entre los beneficios, nos posibilita una visión común compartida por todos los actores una vez implementado este enfoque. También nos brinda un marco coherente para la efectividad en el logro de los resultados. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de eficiencia más eficacia. También nos facilita la toma de decisiones basadas en evidencia o en información del desempeño e implementación. También nos posibilita realizar seguimiento, ¿verdad? Seguimiento de la gestión y un aprendizaje continuado, una mejora continua, además de adaptabilidad, capacidad de reacción y el proceso iterativo que habíamos comentado también al inicio, y la posibilidad de tener un lenguaje común entre todos los actores. Una vez implementado este enfoque, nos posibilita a cada actor e interlocutor saber claramente cuál es su responsabilidad dentro de la organización y cuál es su contribución. Siguiente, por favor. Bien, los principios sobre los que se sustenta la gestión por resultados. Iniciamos, a ver, bueno, en primer lugar, que está focalizado en el cambio deseado. Ese es un principio muy importante, la focalización. Por eso es que partimos en el diseño, desde el inicio, partimos del impacto deseado. Por eso es un principio, es el primer principio de la gestión por resultados. A ver si me carga completamente la lámina. Siguiente. Bueno, también la aplicación de amplia base a toda la organización proyecto un enfoque, digamos, de aplicación amplia, es decir, en todos los eslabones de una organización, en cada unidad de una organización es posible y es necesario implementar este enfoque. También facilita, digamos, como principio la articulación, la colaboración y cooperación entre los diversos actores. Siguiente, por favor. Como así también, a ver, ahí creo que me pasó. Bueno, como también facilita, digamos, el diálogo centrado en los resultados. Es decir, que todos estemos hablando el mismo lenguaje y enfocados en los resultados durante toda la fase del proceso. También habíamos mencionado como principio la creatividad, el aprendizaje y la mejora que se genera a lo largo del proceso, y también la necesidad de un rendimiento alto, ¿verdad? En términos de eficiencia y en términos de eficacia. Y también la rendición de cuentas y la transparencia, muy importante como pilares para la implementación de este enfoque. Bueno, los componentes generales en diversos materiales de texto
puede haber alguna variación en esto, pero nosotros tomamos estos componentes. El primero de ellos, debemos partir de un análisis de la situación que nos permita, digamos, sentar las bases para identificar el impacto esperado y elaborar las teorías del cambio. De ahí partimos siempre del impacto. Asimismo, identificar resultados y que estos además sean medibles y las estrategias que tengan en cuenta el riesgo de lograr estos objetivos. También la implementación es el tercer componente, que tiene que ver con la gestión propiamente para la obtención de dichos resultados y bajo un enfoque también de aprendizaje y mejora continua. También el monitoreo, otro componente es el monitoreo y la evaluación. Habíamos visto los 5 pilares al inicio y esto requiere, digamos, un seguimiento continuado y una evaluación periódica de nuestra gestión. Y por último está la comunicación de los resultados, no menos importante, igual de importante que los demás componentes, y que esta debe ser una comunicación sencilla, clara, concisa, transparente, también teniendo en cuenta la relación causa-efecto, que es la base, digamos, y debe ser como base para la toma de decisiones basadas, digamos, en información, ¿verdad? Y aquí tenemos una llamada de atención, que esto, digamos, fue en el año 2012, donde Naciones Unidas había destacado de que, perdón, en gran parte el énfasis sobre la aplicación del enfoque de la gestión basada en resultados se ha centrado en el desarrollo de los planes estratégicos, los documentos de los programas y las matrices por resultados. Sin embargo, el aspecto de la gestión en favor de la obtención de resultados ha ocupado un lugar menos prominente. Lo que dice aquí en síntesis es que hemos sido muy buenos generalmente en la planificación y en la elaboración de planes estratégicos y no así o no tanto en la gestión. Es decir, que el ámbito de la gestión o de la implementación de este enfoque en la gestión ha ocupado un lugar menos preponderante. Profundizando un poco más y de manera gráfica sobre los componentes generales de la gestión por resultados, vemos aquí, digamos, dos grandes pilares. El pilar de resultados, que tiene ahí los componentes de impacto, resultados y productos, donde respondemos a la pregunta de si estamos logrando o no los resultados esperados. Y el componente que tiene que ver con la implementación, donde ahí están, digamos, los subcomponentes de actividades e insumos. Y ahí respondemos a si estamos llevando a cabo la implementación como estaba prevista o no. Entonces, muy importante de manera permanente y durante todo el proceso ir revisando, digamos, estos componentes. ¿Cómo van estos componentes bajo este enfoque? Bueno, pasamos al testeo de aplicación práctica y aquí les voy a dar un ejemplo. El primero es, si los resultados esperados son cambios en el desempeño de las personas o de las organizaciones, este es, digamos, el resultado esperado, entonces, ¿qué productos necesitamos? Por ejemplo, necesitaríamos fortalecimiento de las capacidades, tal vez ahí a través de cursos de capacitación o asistencia técnica, o tal vez necesitamos la incorporación de apoyo tecnológico. Puede ser que, digamos, las dificultades en la gestión tenga que ver con la falta de tecnología, no necesariamente con habilidades. Tal vez haga falta la mejora de la cultura organizativa o tal vez digamos, la mejora del liderazgo. Esto más bien apuntando ya a ámbitos o, digamos, al ámbito gerencial, ¿verdad? Etcétera. Y en función de lo anterior, ¿qué actividades son necesarias? Entonces vemos aquí los resultados esperados, los productos para obtener estos resultados y las actividades necesarias. Y ahí vemos de vuelta el gráfico de la derecha con la lógica inversa. Partimos de qué resultado o qué cambio queremos generar y a partir de ahí vemos qué productos necesitamos, qué efectos debemos generar y más atrás aún qué actividades necesitamos desarrollar y qué insumos vamos a necesitar para estas actividades. También vamos a ver otros ejemplos. Si estamos reportando resultados y decimos que los resultados han sido el fomento de la empleabilidad, apoyo a los alumnos o difusión de las acciones, no estamos reportando resultados ni aplicando un enfoque de gestión por resultados, porque ahí estamos más bien mencionando los objetivos, no así los resultados. El resultado es un cambio de situación o condición, esto que veíamos al inicio, que sea descriptible, que sea medible y que se derive, digamos, de una relación causa-efecto. En síntesis, ¿qué hemos logrado?
Acá vemos en el ejemplo, digamos, una redacción más en formato de objetivo. Fomento de la empleabilidad, apoyo a los alumnos, son, digamos, actividades u objetivos, difusión de las acciones, por ejemplo. Entonces, como vengo mencionando en láminas anteriores, vamos de objetivos a resultados, redactados en lenguaje de cambio y no en lenguaje de acción. Es decir, cómo redactamos el lenguaje de resultados y no el lenguaje de objetivos. Primero, diferenciando un poco los conceptos. Los objetivos manifiestan una buena intención, es decir, ¿qué queremos hacer? Ponen el énfasis en la perspectiva o desde la perspectiva del proveedor, es decir, desde nuestras organizaciones, ¿qué queremos hacer? También reflejan una intención y un curso posible de intervención por parte del proveedor, por parte de nuestras organizaciones. Sin embargo, los resultados se articulan como un cambio medible y ponen el énfasis desde la perspectiva de las personas u organizaciones a las que nuestra actuación pretende servir, que serían, digamos, desde la perspectiva de nuestros clientes o interlocutores. Puede ser también beneficiarios o usuarios en general. Y también describen de manera concreta la dirección del cambio o lo que se habrá conseguido en un momento dado. Y aquí abajo algunos ejemplos de cómo redactar nuestras acciones, o sea, cómo redactar bajo el lenguaje de resultados. Del lado izquierdo vemos cómo redactamos objetivos. Un objetivo puede ser fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencia. Sin embargo, el lenguaje de resultados, esta redacción iría de la siguiente forma. Mejorada en 5 horas la capacidad de preparación y respuesta para casos de emergencia de protección civil. Ahí se nota, digamos, el cambio en el lenguaje. Hay diversas maneras de redactar resultados. Hay una forma también bastante conocida, es cuando llevamos una situación de futuro y la traemos al presente. Por ejemplo, en el año 2023 se han mejorado en 5 horas, o se ha mejorado en 5 horas la capacidad de preparación y respuesta ante diversas situaciones. Esa es otra forma de redactar resultados. La que les mostramos aquí es la siguiente, en la que tenemos una estructura de verbo que indica acción, que es mejorada. También, ¿qué es lo que cambia? Digamos, el verbo es mejorar, o sea, mejorada. ¿Qué mejoramos en 5 horas? Digamos, mejorada en 5 horas, ¿qué cosa? La capacidad de preparación de respuesta para casos de emergencia de protección civil. ¿Y quién cambia? ¿Quién es lo que cambia? En este caso sería, aquí está de manera implícita, la autoridad de aplicación correspondiente para este tipo de asuntos, ¿verdad? De protección civil. Entonces aquí, digamos, un ejemplo de cómo podemos redactar el lenguaje de resultados y que eso después nos permita implementar o partir de ahí para diseñar nuestro enfoque de gestión por resultados en nuestra organización. A ver, bueno, también quería comentar brevemente también acerca de los errores o cuáles son los errores más comunes que solemos ver en nuestras organizaciones. En primer lugar, que muchas veces decimos que se aplica un enfoque de gestión por resultados cuando en realidad lo que únicamente se aplica es sobre el papel, ¿verdad? Lo que decíamos de que a veces somos muy buenos elaborando los planes, pero sin embargo tenemos dificultades en la implementación de estos, ya que se piensa, digamos, en muchas veces en actividades y nos enfocamos en las actividades y no así en los resultados. También un error común es no realizar un análisis de situación o no considerarlo durante el diseño y la implementación. Muchas veces o no hacemos el análisis o habiendo o teniendo el análisis no lo tenemos en cuenta en el diseño y en la implementación de nuestra gestión. Y asimismo, otro error también es formular resultados de manera compleja, ambiciosa, difícil de medir, o que indican actividades en lugar de cambios. Muchas veces vemos o leemos planes donde hay metas u objetivos de cumplimiento difícil o inclusive imposible, ¿verdad? Otro error también es, a ver, siguiente por favor. Bueno, definir el marco de resultados o teorías de cambio e indicadores, pero no utilizarlos de manera integrada y sistémica. Es decir, no
utilizar o no abarcar todo lo que es nuestra organización. En resumen, si su lenguaje, esto va para, digamos, para todas las organizaciones, si su lenguaje de comunicación habitual en su equipo continúa fundamentándose en actividades y no en resultados, y si los informes que realizamos continúan centrados en actividades, es decir, en qué hicimos y no en qué logramos, esto es un llamado de atención o una alerta de que no estamos aplicando una gestión por resultados. Y en conclusión general, nuestra gestión es recomendable que siempre bajo este enfoque o con esta herramienta podamos enfocarnos siempre en resultados y en el impacto que queremos conseguir y no estar muy metidos o no muy poniendo énfasis en actividades, sino que estas actividades deben llevarnos a un resultado, deben llevarnos a ofrecer productos y que estos tengan efectos y que estos efectos tengan un impacto final que queremos conseguir. Bueno, muchas gracias. En general, esto era lo que queríamos, o lo que quería presentarles el día de hoy. Y bueno, quedo atento por si hay alguna pregunta, consulta o necesidad de profundizar algún tema que comentamos. Pues muchísimas gracias, Máximo, por esta exposición tan clara y brillante sobre una temática que, como comentábamos, es tan relevante para la competitividad a nivel global de las organizaciones privadas, públicas, etcétera. Mientras se animan a hacer más preguntas, te voy pasando las que llegaron. Dice Augusto Andrés Echeverry desde Honduras, un gusto, Augusto Andrés, saludarte este año. Es un gran seguidor de nuestras actividades y nos alegra mucho. Y nos dice, ¿qué recomendación o postura, bueno, te pregunta, ¿qué recomendación o postura sería pertinente cuando la gestión por resultados sobrepasa el aspecto humano en las empresas o en las organizaciones en general, abarcando tantos aspectos de liderazgo, motivación y visión global? O sea, realmente tiene una gran implicación y te pide qué recomendación. Y no sé si unírtelo y así le das respuesta a varios. Hay quien pregunta, para promover la gestión por resultados en una organización, ¿qué es más adecuado? ¿Fomentar el cambio desde arriba o desde abajo? Que va vinculada a la de Andrés. Y también otra que es la gestión por resultados, bueno, pues sin duda somos las personas quienes lo aplicamos, ¿no? ¿Qué competencias profesionales serían necesarias? O sea, te he puesto como 3 en una, pero que son complementarias a las de Andrés. Bueno, muchas gracias, Palmira, y también a los participantes por sus consultas. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que todo cambio significativo que involucre a la estrategia y a la gestión global de una organización debe venir desde arriba, es decir, desde los tomadores de decisiones y a partir de ahí bajar para los demás colaboradores dentro de una organización. Entonces es muy importante que todo cambio eh, de gestión y especialmente para la implementación de este enfoque debe venir desde arriba, desde los gerentes, desde los tomadores de decisiones, presidentes, o encargados, desde ahí debe partir el cambio para que este sea, digamos, que se llegue, digamos, a una implementación efectiva y que eso, digamos, trascienda a todos los colaboradores que forman parte de la organización. Y en general se requieren algunas competencias para la implementación de este enfoque. En primer lugar, que la gestión orientada a los resultados exige un conjunto de aptitudes relacionadas con el trabajo en equipo, también la participación, la flexibilidad, debe ser un enfoque flexible para que todos puedan implementar y aprovechar, y la capacidad para reflexionar, analizar y mejorar de manera continua. También se debe trabajar, digamos, con todos los actores relevantes o actores o partes interesadas o actores clave y prestar atención, digamos, a sus prioridades y necesidades en la planificación e implementación, también principalmente en la etapa ya desde el diseño. Y requiere, digamos, también se requiere, digamos, una capacidad para escuchar y facilitar así como un trabajo colaborativo, donde cada uno tenga, digamos, plenamente identificadas cuáles son sus responsabilidades y su rol dentro de una organización. Y también reiterando un poco la importancia de lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? En lugar de un enfoque de arriba a abajo, bajo un enfoque sistémico.
No sé si eso responde, Palmira, no sé si me faltó alguna pregunta por responder ahí que podríamos complementar. Seguramente sí, y Andrés y bueno, y en general todos los participantes pues ya han logrado una visión global de lo que se requiere y a la vez aportes muy específicos que has hecho. Hay una pregunta, esta es mía, ahora te leo en las otras. Hablaste de que es un enfoque de aplicación universal. Cuando tenemos proyectos, sean de cooperación, donde, bueno, pues ya están los resultados como muy definidos, ¿verdad? Tanto los objetivos como los resultados a lograr. O diría que en general proyectos donde definimos muy bien los resultados, o sea, el impacto que esperamos y los resultados ya vienen establecidos desde el inicio, ya vienen definidas. ¿Consideras que es más sencilla la aplicación que cuando lo intentamos aplicar de manera global para todo el alcance de la gestión? Bueno, que el impacto y resultados vengan ya establecidos, definitivamente es una ventaja. No, no sé si decir más sencilla, pero sí es una ventaja. Si estos a su vez responden, digamos, a un buen análisis de la situación, había mencionado de que es necesario tener este diagnóstico inicial y que este impacto o estos resultados esperados estén bien formulados, lo cual no siempre esto acontece, ¿verdad? Pero sí que es una ventaja de que esto ya venga determinado desde el inicio. Sin embargo, también de que estén definidos no asegura el 100% de que se aplique una gestión por resultados, no es algo automático. Y esto lo vimos al analizar los errores más frecuentes o más comunes. Y también mencionar que cada vez más los donantes y todos los actores implicados en general, cooperantes, financieros, no financieros, reembolsable, no reembolsable, exigen resultados. Es ineludible en un contexto de escasos recursos, cada vez más orientado a la efectividad, al rendimiento. Sin embargo, en muchos casos aún pesa la cultura de las actividades, es decir, aún estamos muy enfocados en qué hacemos y no en qué logramos. Por eso es que eh, lo que proponemos aquí bajo este enfoque es ir hacia los resultados, es decir, apuntar hacia los resultados y teniendo en cuenta que las actividades contribuyen a eso. No focalizarnos tanto en las actividades, no tanto en la ejecución, sino más bien en los resultados que vamos obteniendo. Y sobre esto, profundizando más, se sigue reportando, muchas veces vemos algunos informes o leemos algunas publicaciones donde se reporta muchas veces el número de actividades o el número de participantes y no se reporta, por ejemplo, el impacto que estas actividades tienen y el impacto que tienen estas actividades en los participantes, si pudieron utilizar, si fue valioso el conocimiento, que es lo que verdaderamente interesa en este caso. Entiendo que por eso hiciste énfasis al inicio en los resultados que se esperan incluso de este webinar, ¿no? De este taller. O sea, ¿qué queremos lograr y en función de eso cómo se diseñan, ¿verdad? La actividad en contenido y... Vale, pues nos pregunta nuestro estimado Francisco Cabrera, ¿cuál sería el periodo de tiempo para medir los resultados, semestral o anual? Gracias, Francisco. Bueno, nosotros en el ministerio, hablando de nuestra organización, el Ministerio de Industria y Comercio, lo medimos de manera trimestral. A nosotros nos va bien porque nos permite, digamos, nos permite revisar, acumular datos, nos permite también reportar ya algunos resultados de mediano, de corto y mediano plazo. También hay organizaciones que lo reportan de manera semestral y otras de manera anual, pero sí, nuestra recomendación es que se haga de manera trimestral. Al menos a nosotros nos va muy bien. Tenemos ahí un plan estratégico, un cuadro de mando integral y vamos monitoreando de manera periódica el logro y cómo vamos alcanzando las metas que nos hemos establecido. Pero los reportes los hacemos de manera trimestral. O sea, el monitoreo es permanente, periódico, pero generamos los reportes de manera trimestral. Muy importante esto que comentas del monitoreo continuado, ¿no? Permanente. O sea, si esperáramos a final de año para ver cómo estamos, esto que habías enfatizado tú de visualicemos resultados y en función de los resultados tenemos que ir viendo cómo los vamos logrando, si esperamos a final de año, pues no podemos encontrar con que no los logramos, ¿verdad? Y ya no hay. Hemos perdido un año, por así decirlo. Muy, muy importante esa pregunta que nos hace Francisco.
Hay una muy específica, muy puntual, que es qué instituciones públicas de Paraguay implementan con éxito este enfoque, que es la primera que te voy a lanzar, y luego ya una más general que me la guardo para más adelante. O sea, ¿qué instituciones conoces en Paraguay que estén implementando con éxito? O sea, lo que tú decías, que no tengan esos errores de interpretación en la práctica, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como mencioné también en parte de la presentación, la Secretaría Técnica de Planificación, digamos, definen lo que es, digamos, la gestión por resultados y cada institución pública va, digamos, reportando a su vez a la Secretaría Técnica de Planificación de manera semestral y anual en un reporte que viene, digamos, pautado de manera que podamos destacar principalmente los resultados obtenidos. Y en particular no tenemos, digamos, un ranking de instituciones o de cuáles van reportando resultados de manera más efectiva. Sí lo tenemos, por ejemplo, en términos de la ejecución. O sea, sí tenemos ranking de ejecución de, por ejemplo, presupuestaria o ejecución de los planes estratégicos, pero no tenemos un ranking específico de cuál está mejor que otra. Eso no sabría decirte. Sí, sí vamos reportando de manera semestral y anual a la Secretaría Técnica de Planificación, también al Ministerio de Hacienda, que es, digamos, nuestro Ministerio de Finanzas en el país. También se hacen reportes de ejecución y con enfoque en resultados, ¿verdad? No tenemos un ranking, o sea, no existe, digamos, aquí un reconocimiento especial para aquellos que implementan mejor el enfoque, pero sí se generan los reportes correspondientes con ese enfoque. Muchísimas gracias. Y no había dicho el nombre de la persona que realizó la pregunta, que siempre nos gusta mencionar, Juan Carlos Rojas Chamorro. Pasamos a una más general también en este caso, de nuestra estimada Margarita Peña. ¿Cuál es la mayor dificultad enfrentada para la implementación efectiva de una gestión por resultado? Si la puedes responder así muy al punto, y vamos con otras antes de acabar. Muchas gracias, Margarita, por la pregunta. Bueno, habíamos visto los errores comunes. Yo creo que la dificultad más común o más patente que tenemos todavía es digamos, nuestro extremado enfoque en actividades. Es decir, hay necesidad tal vez de un cambio de cultura, de no enfocarnos, de no enfocarnos tanto en las actividades que hacemos, de no reportar, digamos, actividades, de no reportar número de participantes, de no reportar cantidad de eventos, por ejemplo, sino más bien esa necesidad de cambiar y de reportar los resultados de estas actividades. Yo creo que lo primero es el cambio cultural, digamos, el entendimiento de qué es la gestión por resultados, el entendimiento de por qué es importante que comencemos a reportar resultados, la importancia de ver el impacto que generan nuestras acciones, no tanto el hacer por hacer, sino más bien qué impacto generan estas acciones. Entonces, cuando entendamos que eso es lo importante y que podamos diseñar los indicadores correspondientes, porque muchas veces hay resultados difíciles de medir también, o sea que partimos desde el diseño de los resultados o del impacto deseado, pero también el diseño de los indicadores que nos permitan medir este impacto y estos resultados obtenidos. Entonces yo creo que debemos partir del entendimiento y de la necesidad de que debemos enfocarnos en resultados bajo este enfoque y no tanto en actividades, y a partir de ahí ir generando este cambio. Pues muchísimas gracias, y con ello has dado respuesta a una pregunta que nos hizo Federico Javier Beck, que dice: en la gestión por resultados se utilizan indicadores para analizar el avance de los actores y actividades. Justamente acabas de mencionar indicadores. No sé si quieres profundizar un poquito o consideras que ya está. No, por supuesto. Y, porque hay diversos tipos, tal vez eso sería en otro webinar, pero hay también diversos tipos de indicadores, ¿verdad? Hay indicadores de gestión, hay indicadores operativos, hay indicadores de actividades propiamente, pero a nosotros nos interesan los indicadores de resultados. Y, por ejemplo, en un ejemplo que yo les daba era el de la mejora en 5 horas en la atención de diversas problemáticas. Entonces, cuando uno establece un indicador de resultado
concreto y que este además sea medible, muy importante que cada indicador sea medible, ahí vamos a estar o vamos a tener la posibilidad de medir resultados y de reportar resultados, porque lo que no se puede medir tampoco se puede reportar, y de ahí la importancia, tampoco, y eso no nos permite tampoco comunicar de manera correcta. De ahí la importancia de redactar correctamente los resultados, pero también diseñar correctamente un indicador acorde para cada resultado. Muchísimas gracias, Máximo, por esta profundización. Nos dice también Fernando Fernández González, y ya avanzo que hay 3 preguntas adicionales que te pediremos respondas por escrito y lo adjuntamos a la presentación para respetar los tiempos. Dice, si la gestión por resultados se realiza enfocado en un resultado, ¿quiere decir que antes hay que concretar la visibilidad de la meta o resultado que queremos lograr y alejarse de las creencias, o sea, alejarse de lo que es meramente subjetivo? Es la pregunta. Bueno, ante esa pregunta yo recomendaría implementar la herramienta de la gestión por resultados. O sea, partimos del impacto que queremos en los gráficos que yo les mostraba. Partimos de esa, digamos, de esa técnica de cómo primero identificar el impacto deseado. Para poder identificar ese impacto debemos contar con un diagnóstico de situación. A partir de ahí identificar qué efectos debemos producir para generar ese impacto. Para esos efectos vamos a necesitar productos, o sea, es implementar esta herramienta que les acabo de mostrar, diseñar estos productos. Para lograr estos productos o para, digamos, entregar estos productos, vamos a necesitar realizar ciertas actividades, y para estas, a su vez, requerimos insumos o recursos. Entonces, bajo ese enfoque, nos va a facilitar, digamos, más allá de las creencias que uno pueda tener, con la implementación objetiva de este enfoque, digamos, nos va a ser más fácil conseguir los objetivos o los resultados esperados. Pues muchas gracias. A ver si en un minuto y medio podemos responder una que es más, más delicada, porque además va mucho al foco, al punto que has enfatizado. Dice, buenas tardes, me gustaría, es de Jorge Rafael Franco Benítez, me gustaría que pueda explicar el director Máximo si para poder determinar el resultado implementando con este enfoque hay que esperar a que se culmine el proyecto o se puede parar durante la implementación para hacer las correcciones. Es decir, parar y decir, no vamos enfocados a resultados, vamos a aplicar este enfoque que has comentado, que has explicado. ¿Eso depende del tipo de proyecto? Es la pregunta. Bueno, hace rato también veíamos una lógica inversa que nos permitía, digamos, hacer un chequeo de cómo va nuestra gestión. O sea, una vez que tenemos diseñado nuestro esquema, sabemos el impacto, conocemos los efectos, los productos, las actividades y los insumos requeridos, entonces el monitoreo nos va a permitir, digamos, saber cómo vamos. Es decir, desde monitorear, una vez identificados, si partimos de los recursos, ¿contamos o no con los recursos necesarios que habíamos previsto? Si no contamos con estos recursos, debemos a lo mejor rediseñar esa parte. A ver, hemos realizado las actividades requeridas para ofrecer o para entregar estos productos. Entonces, en cada etapa o en cada fase de la gestión por resultados, tenemos la posibilidad y la necesidad de realizar un monitoreo permanente. No necesariamente tenemos que llegar al final, al contrario, el monitoreo debe ser, digamos, continuo durante todo el proceso, en cada etapa del proceso, partiendo desde los recursos hasta las actividades, pasando por los productos, los efectos. Entonces, ese monitoreo continuo nos va a permitir ir mejorando, ir adaptando. También destacábamos de que debe ser un proceso flexible que nos permita, digamos, ajustar sobre la marcha, porque si vamos mal, si nos damos cuenta que vamos mal o nos desviamos de lo trazado, difícilmente vamos a llegar al impacto, digamos, inicialmente establecido. Pues muchísimas gracias. Aprovechamos para agradecerte tan buena presentación, a todos los participantes por su participación. En honor al tiempo vamos cerrando. Saben que la puntualidad siempre la respetamos y la promovemos. Les esperamos el 23 de febrero a la misma hora para el webinar sobre calidad de los datos para la toma de decisiones.
Y dos aspectos relevantes, y uno con un comentario, una consulta que hace Ariel Araujo sobre los certificados. No necesitamos ningún dato de ustedes. Cuando ustedes se inscriben para los webinars, ya nos vuelca todos los datos y también tenemos los tiempos de participación. Les recuerdo que recibirán una breve encuesta. Es muy importante, por favor, que la cumplimenten al finalizar el webinar, porque nos sirve para la mejora y también nuevos temas a tratar. E informarles que la documentación, el link y los certificados será distribuido en los próximos días. También, por último, disculparnos con Damián, Paula, Catalina, Norma, Jorge Luis y Reinaldo, porque sus preguntas no las pudimos abordar e irán incluidas en la documentación. A todos, buenas tardes para los que están en Paraguay y países cercanos, buenas noches para los que están desde Europa y desde otras latitudes, y les esperamos el día 23, siempre con el compromiso de darles pues, el mayor aporte de valor posible. Buenas tardes. Buenas tardes.